¿Puede sostenerse un gobierno cuando una parte importante del país exige su renuncia? En Bolivia esa pregunta dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad atravesada por bloqueos, movilizaciones y un conflicto que se profundiza. En esta entrevista, Cuya Reina analiza lo que ocurre desde el territorio y plantea otra pregunta igual de inquietante. ¿Qué sucede cuando la fuerza de la protesta es masiva, pero carece de una conducción clara y de un horizonte político definido? La conversación invita a pensar una coyuntura que abre más interrogantes que respuestas. El tema que ahora se aborda, por ejemplo, en las exigencias de las movilizaciones en Bolivia, es una exigencia única, ¿no? Que es la renuncia de Rodrigo Paz. Y quizá para mucha gente esto pueda parecer descabellado o muy pronto, o quizá no está pensado de forma legítima, pero yo creo que más allá de la pregunta de si debería renunciar o no, lo que debería llamar la atención a la población internacional, pero además a los bolivianos, es por qué en 6 meses, por qué ha sido tan rápida esta exigencia, esta demanda de sectores populares, porque esto no viene de sectores de clase media urbana, viene de una gran población campesina y de sectores trabajadores del sector informal, ¿no? Gremiales, conductores principalmente. Y podríamos hablar de muchas acciones que el gobierno ha realizado y que lo ha llevado justamente al abismo, ¿no? Una de ellas es el Decreto Supremo 5503, que de hecho inició la primera movilización de gran magnitud, y era porque justamente este decreto tenía como más de 120 artículos en donde se determinaban cambios estructurales dentro del aparato económico. Una de ellas, por ejemplo, era el fast track, ¿no? Que contratos de inversión económica pasaban de forma rápida, de una revisión rápida, al Ejecutivo sin que ésta pueda ser intermediada por el Legislativo o revisada por el Legislativo. Entonces le daba la facultad al Ejecutivo de hacer y deshacer todo el aparato económico, pero además aprobar contratos que podían generar cierto tipo de contaminación en áreas protegidas o problemas de tierra y territorio, ¿no? El otro hecho es justamente que el gobierno, cuando inicia su gestión, elimina el IGF, ¿no? Que es el impuesto a las grandes fortunas. Y eso también generó molestia en la población, pero pasó casi desapercibido. Otro de los temas era también el hecho de que, por ejemplo, en la ciudad del Alto ocurrió un accidente terrible que dejó a 20 personas fallecidas, 20 personas muertas, que fue un accidente aéreo que llevaba dinero del Banco Central de Bolivia dentro, ¿no? Y de hecho, cuando el avión se estrelló, dejó el dinero regado, y obviamente la reacción de la gente va a ser llevarse el dinero, entonces fue un acto también de represión. Posteriormente, el Banco Central declaró que esos billetes ya no van a estar dentro de la circulación monetaria, porque era de una serie B, pero la gente ya tenía billetes de serie B antes del accidente, entonces eso generó mucha confusión, anulación del billete, o sea, fue todo muy confuso, y luego las personas fallecidas tampoco tuvieron una respuesta inmediata del acontecimiento, o sea, una gestión del conflicto sumamente terrible, o sea, negligente. Y así puedo nombrar un montón de situaciones. Una de ellas podría ser la ley 1720, que fue promulgada sin consulta previa al sector campesino y que generaba justamente el blanqueamiento de tierras y la posible hipoteca de tierras comunitarias y campesinas, que bajo Constitución no se puede hacer. Es por eso que eso derivó en una marcha de alrededor de un mes de sectores campesinos de tierras del oriente, de tierras tropicales, hacia el occidente, que es la parte altiplánica. Y así, pero creo que lo culminante y lo que generó también un desagrado, una indignación mayor,
fue la gasolina basura, ¿no? La gasolina que había importado el gobierno y que afectó a miles de conductores del sector transportista, del sector del transporte público, privado, etcétera, ¿no? Porque afectó motores y eso pues cuesta una gran cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, entre 7,000 bolivianos de 3,000 a 7,000 bolivianos es lo que costó para varias personas el arreglar su motor. Entonces fue creciendo una indignación mayor y eso que no hablo, por ejemplo, sobre el endeudamiento a gran escala que está realizando el gobierno, injerencia también de Estados Unidos que se está recibiendo a partir de esta alianza latinoamericana que hay con el Donald Trump y todas las situaciones que obviamente derivaron en una población movilizada. Esta movilización se genera a inicios de mayo y ya son alrededor de casi un mes, 4 semanas, que sigue permanente. En la actualidad sigue habiendo bloqueos, ya son más de 60 puntos de bloqueo y entre ellos, que era el sector campesino, sector minero y magisterio urbano, se sumaron el sector gremialista de juntas vecinales y también el sector transporte. Desde mayo arrancaron con las movilizaciones y hasta el momento, ¿qué se dice sobre el saldo, ¿no? De persecución, detenciones y fallecidos? Bueno, recientemente la Defensoría del Pueblo, que es la institución que se encarga de justamente velar los derechos humanos de la ciudadanía boliviana, sacó un informe en donde determinó 7 personas fallecidas durante el conflicto, que es del 1 al 24 de mayo. De hecho, lo que el informe manifiesta es que de estas 7 muertes también falta todavía información para hacer investigación, pero se podría determinar que 4 de las personas fallecidas fueron a causa del bloqueo, o sea, del impedimento de ambulancias o de alguna situación que haya afectado a estas personas y que haya llegado al fallecimiento, y 3 justamente por causa de las represiones militares y policiales. Hasta ahí se podría decir que el informe todavía genera quizá un impacto, porque el fallecimiento de 7 personas sí conmueve, sí conmociona, ¿no? Por el conflicto y también los actos de violencia que han atravesado, los bloqueos, las manifestaciones y el cansancio también de una población que ya no aguanta estar bloqueada, ¿no? Hay más de 300 personas detenidas según este informe. O sea, son más de lo que se preveía. De hecho, yo fui a investigar con algunas personas que están encargadas del asunto legal de los detenidos y ellos me decían que habían registrado a 100, alrededor de 100 o más de 100. Pero hoy nos enteramos que son más de 300 personas, ¿no? Y entre ellas también hay personas heridas. Y se podría decir que es igual el gobierno hizo un trabajo, yo creo, despreciable de hacer cierta persecución a dirigentes. Uno de ellos es Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana. De hecho, él sí está oficializado un acta de aprehensión, es decir, que por investigaciones previas él debería estar encarcelado alrededor de 6 meses, ¿no? Pero debido a ello es que Mario Argollo, bueno, no sabemos dónde está. Él ha realizado videos, ya no ha salido a conferencias de prensa ni se ha presentado físicamente en las movilizaciones, pero sí hace videos para redes sociales manifestando que no puede decir dónde se encuentra, que sin embargo él menciona que está todavía con la decisión y única exigencia de que el presidente Rodrigo Paz renuncie. Lo triste de esto es que ni siquiera el sistema judicial y tampoco la institución policial ni militar garantizan que este procedimiento de aprehensión y de proceso judicial sea transparente. Y obviamente eso ha desencadenado que muchas dirigencias, tanto del magisterio rural como también del sector campesino, desaparezcan un periodo
del espacio público. Mario Argüello desapareció la última semana, nadie sabía dónde estaba y las movilizaciones continuaban sin él, incluso un poco debilitadas, y no se sabía si estas movilizaciones iban a ser todavía recurrentes porque no había liderazgo ni tampoco rostros que puedan conducirlas, ¿no? Entonces esto debilitó bastante las movilizaciones. Sin embargo, tras un corredor humanitario, entre comillas, que fue liderado por un ministro de gobierno y que dejó como resultado un fallecido, mucha gente volvió a articularse, volvió a fortalecer los bloqueos y las movilizaciones con mucha más fuerza. Hoy hay mucha fuerza, de hecho, por parte de los sectores movilizados. Y nuevamente, si bien hay sectores que se han articulado, con agendas sectoriales, con agendas propias de su gremio, hay una exigencia única en su mayoría, ¿no?, que es la renuncia del presidente. Vos habías mencionado la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué hay tanta desconfianza alrededor de su función? Y en esta situación de crisis es tan importante la información y el relevo de la información. Definitivamente la Defensoría del Pueblo durante los últimos años ha ido desgastando su imagen debido a que ya no se lo ve como una institución independiente, sino que su rol ha sido muy vinculado con las acciones que toma el Ejecutivo o el gobierno de turno, ¿no? Entonces, no me sorprende que en la actualidad la Defensoría sea cuestionada por los ciudadanos, por una sociedad boliviana en constante miramiento de sus instituciones. De hecho, yo tengo muchos cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo. Yo he conversado con algunas personas que han estado haciendo la defensa judicial de las personas detenidas, y muchas de estas personas me decían que el defensor del pueblo, la Defensoría, no estaba haciendo un trabajo adecuado en cuanto a la fiscalización de garantía de los derechos, ¿no? Y me imagino que así puede ser, porque el informe mismo tiene muchas contradicciones, fuentes que no han sido revisadas correctamente y que llegarían incluso a citar al gobierno como si fuera un referente confiable. O sea, me dejo explicar en el sentido de que una defensoría debe tener fuentes primarias, es decir, el defensor, sus trabajadores, tienen que ir al lugar de los hechos si se trata de muertos, fallecidos o personas heridas. O sea, no tomar en cuenta necesariamente referencias o fuentes que pueden estar sesgadas por inclinaciones políticas, pero además para evitar responsabilidades. Entonces, el informe que yo he leído de la Defensoría tiene, con respecto a eso, fuentes contradictorias. Por ejemplo, en el caso de las 3 personas fallecidas por las represiones, hay una muerte que generó mucho dolor en los familiares, porque según Chequea Bolivia, que es una verificadora boliviana, el señor no tenía nada que ver con las manifestaciones, y la exposición de su imagen como fallecido generó insultos racistas y amenazas a la familia. Y lo mismo se puede decir con la muerte de Ana Enz, que es una persona que el Ministerio de Salud dijo que falleció, atribuyéndole la responsabilidad a los bloqueos, pero en cuanto tú revisas el trabajo de investigación que hace la Defensoría, genera muchas contradicciones al Ministerio de Salud, porque la persona falleció en el Desaguadero y venía de Perú. Entonces, el Desaguadero es un pueblo fronterizo. Entonces, ella no atravesó ningún bloqueo, porque si venía de Perú, entonces, ¿qué bloqueo pudo haber atravesado cuando no se presentaron bloqueos ni en el Desaguadero ni cerca de la frontera, ¿no? Entonces, este tipo de contradicciones que la misma Defensoría no problematiza, yo creo que genera mucha más susceptibilidad acerca de la muerte y el uso político que se le da desde ambos lados. Porque hay que decir que páginas de izquierda han difundido la muerte de 2 comunarios tras la represión que ocurrió en el Alto, y estas 2 fotos, por ejemplo, fueron expuestas sin verificación y obviamente generó insultos racistas que seguramente afectaron a la familia. Y desde el otro lado, el uso político de la muerte también, a partir de atribuir muertes a los bloqueos, también es un uso político del fallecimiento y del dolor de las personas. Entonces, yo creo que tanto la Defensoría como otras instituciones, como el Ministerio de Salud, han incurrido en falsedad, desinformación,
hasta ahora, ¿no? O sea, no hay precisión sobre estos fallecimientos y obviamente eso genera susceptibilidad, enojo y se direcciona estas emociones tanto a un bando como al otro. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué pudiste reconstruir sobre las muertes de Marta Sosa y Víctor Cruz? Bueno, hay que empezar con que ambas muertes fueron negadas por el gobierno, ¿no? El de Marta Vilca Sosa fue negada por páginas que generaban desinformación, pero además el gobierno también no había manifestado nada, es decir, se denunciaba la muerte de Marta Vilca Sosa como una muerte provocada por la gasificación que se había realizado el pasado lunes de la anterior semana. El grupo Hiche, el grupo indianista al que yo pertenezco, se comunicó con los familiares, buscó vincularse con los familiares y hacerle cuestionamientos breves acerca del producto del fallecimiento. Y ellos aclararon que la gasificación afectó su salud, que ella ya había llegado muy agitada a su hogar, y de hecho muchos periodistas que fueron gasificados se terminaron desmayando, personas que identificaron que este gas no era un gas común que usaba la policía, sino que el nivel de toxicidad era mucho más fuerte, ¿no? Marta lastimosamente falleció el otro día de llegar a su casa, que es en la ciudad del Alto, y la familia determinó que producto de ello fue pues la gasificación que había recibido, ¿no? Había sufrido. No es una muerte indirecta, pero no es una muerte directa quizá, pero sí es una muerte producto de la represión policial. En el contexto, claro, sí. Claro. Y la segunda muerte, y la segunda muerte fue ya una muerte directa por arma policial. A Víctor, habían fotos que recorrían las redes sociales en donde una persona tenía un orificio en el cuello, un orificio de bala que le había atravesado justamente el cuello, y si bien las fotos eran pues muy duras, muy difíciles, estas mismas se expandieron por redes sociales. Lo primero que hizo el vocero de gobierno fue negar esa muerte. De hecho, el Ministerio de Salud negó la muerte diciendo que esta misma correspondía al 2024. O sea, no habían hecho ningún tipo de investigación, no habían hecho ningún tipo de verificación y ya le atribuían la muerte a otro periodo, ¿no? Claro. Luego salió el acta de difunción del fallecido y claramente decía que el arma era de una bala, ¿no? O sea, el arma que se había usado era una bala y debido a ello esta persona, Víctor, de 23 años, falleció. Recién el Ministerio de Salud, el gobierno admitieron que sí había un fallecido, o sea, recién tenían que ver el acta de función porque si no, no lo aceptaban. Claro. Se vio el acta de función, dijeron que se habían muerto, pero lastimosamente en la actualidad la Fiscalía manifiesta que posiblemente la bala salió de los bloqueadores, o sea, no salió de la policía. Esa narrativa común que ya escuchamos desde el 2019 de que los bloqueadores o los protestantes se matan entre ellos, es una mentira que hasta a mí ya me genera mucha indignación. ¿Hasta cuándo el gobierno, hasta cuándo la institución policial y militar va a reconocer que mata a la gente? Que no tiene un uso proporcional de la fuerza, que desbordan la fuerza y desbordan la represión y terminan matando a la población. Entonces, eso yo creo que ha generado mucha indignación porque, como tú decías, él era una persona muy joven y además ha dejado a una esposa viuda y también a una hija. Entonces, eso genera mucho dolor en la misma población, ¿no? Esta persona fue velada en la ciudad del Alto, trajeron sus restos a la ciudad del Alto. Hubo un pequeño mitin. Impactante esa imagen, que fue muy impactante la imagen del velatorio, cuando estaba el ataúd y abajo como una montaña de cartuchos, de los perdigones. Es tremenda esa imagen. Es dura esa imagen porque así reprime la policía. Y bueno, ya te contaré luego sobre lo que está pasando con el estado de excepción que quiere ejecutar el gobierno, pero imagínate si solamente con un corredor humanitario, entre comillas, han matado a una persona, han reprimido a tantas, han herido, de hecho hay desaparecidos, como tú dices, han aparecido testimonios de mujeres que han denunciado que sus esposos no aparecen justamente porque esta represión se ha llevado a muchas personas detenidas.
Y solamente ayer ha habido otra marcha acá en la ciudad de La Paz, perdón, bueno, yo vivo en Santa Cruz, pero ha habido una marcha acá en la ciudad de La Paz, en el país, en Bolivia, y solamente por verte sospechoso, la policía te agarra la mochila, te hace una requisa, y si encuentra un poncho, una onda, algo que te identifique como aymara, como marchista, ya te agarran y te meten a la cárcel. O sea, ese tipo de uso, claro, del poder de forma irresponsable no se puede permitir, y el gobierno no dice nada, y de hecho hay una población silenciosa, quizá la ciudad de La Paz, la más molesta por los bloqueos, admite ese tipo de abuso policial, ¿no? Y lo aplaude también en el caso de Máximo, ¿no? Entonces yo creo que esta situación está llevando no solamente a una fractura social, pero además ya mucho más fracturada, porque esto viene desde el 2019 con el gobierno de Yanine Áñez, sino que estamos presenciando una sociedad cómplice también de este abuso policial, que aplaude este abuso policial y lo hace a partir de la reafirmación de un racismo y desprecio a estas personas movilizadas. Vos nombraste el corredor humanitario, ¿cómo lo explicaban el gobierno y cómo se veía realmente? ¿Qué es realmente el corredor humanitario? Lo que te dicen del corredor humanitario, hasta el término me parece mal usado, porque ¿cuál corredor humanitario? Como si la gente se estuviese, o sea, como si estuviéramos en guerra, ¿no? Y tiene que haber un corredor humanitario. No es una guerra, es una protesta. Que te la venden como un momento de pausa del bloqueo, de despejo de las vías para que la gente pueda alimentarse, para que pueda entrar alimento, ¿no? Y esto, de hecho, debería hacerse de forma responsable con instituciones de derechos humanos, con la Cruz Roja en el caso de que haya heridos o haya un enfrentamiento, con personal médico, con personal de instituciones de derechos humanos. Y no pasó absolutamente nada. De hecho, la Defensoría del Pueblo negó que se los haya convocado. La Cruz Roja negó que se los haya convocado a este corredor humanitario, y otras instituciones de derechos humanos tampoco participaron en este corredor humanitario, porque el gobierno no quería hacer ningún corredor humanitario. Lo que quería hacer era desbloquear, aprovechar que era un fin de semana y que se debilitan las movilizaciones, y aprovechar para ir a desbloquear. Pero es que yo creo que es que el gobierno es tonto. Yo digo, o sea, ¿cómo vas a ir a desbloquear caminos donde hay personas que están enojadas tanto con tu gobierno como con la forma negligente en la que los tratas? ¿Por qué? Porque han habido incluso insultos desde el gobierno de Rodrigo Paz, llamándole vándalos a estas personas, despreciando y minimizando sus demandas y denuncias y exigencias de renuncia. El gobierno de Rodrigo Paz ha minimizado hasta tratarlo de delincuentes a las personas que están en estas protestas. Entonces, ¿tú cómo vas a ir a hacer un corredor humanitario sin intermediarios? Porque lo que necesitas son intermediarios, mínimamente la iglesia, llamarlos para que vayan a hablar con ellos y hacer un corredor humanitario en pos de que estas personas puedan abrirte paso, pero además tú puedas tener el beneficio de que haya una circulación circunstancial. Entonces no fue nada de eso, fueron directamente al enfrentamiento, y producto de ello obviamente iban a haber heridos y lastimosamente un muerto, como lo hay hoy, ¿no? ¿Qué está en disputa realmente en el país en este momento? Más que nada comparando estas situaciones actuales con esos momentos de crisis en Bolivia. Lo que te podría decir es que lo más común que tenemos con el 2003 era que justamente el gobierno al que se enfrentó la población trabajadora, indígena y campesina el 2003 fue un gobierno sin legitimidad, con claras señales de reformas económicas que iban a perjudicar a la población en un futuro. Muchos de los alzamientos tenían que ver no solamente con el abuso policial, porque la guerra del gas del 2003 inició con personas fallecidas en Achacachi, si no me equivoco, en Guarizata, y ahí se armó justamente una población sumamente indignada, articulada, y salieron a marchar y articularon toda la fuerza en una sola agenda. La venta del gas no se iba a realizar, ¿no? Prohibido la venta de gas a Estados Unidos vía Chile. Y el 2026
tenemos justamente un gobierno que muestra las mismas señales de reformas económicas en desmedro de la población boliviana, con una falta de legitimidad dentro de su aparato político, que es el gabinete, los ministerios, pero además una traición de por medio. Porque a diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2003, esta población sí votó por Rodrigo Paz, lo hizo llegar al poder, le dio la facultad de poder elegir, pero le dio la facultad de poder gobernar, pero sin que las modificaciones constitucionales o las reformas económicas o las acciones y gestiones que realizara afectaran a este sector. Y de hecho, toda la gestión de Rodrigo Paz fue en desmedro de este sector y a favor de sectores empresariales, a favor de sectores ricos y a favor de la agroindustria. Pero con la diferencia de que el 2003 había un liderazgo fortalecido, una movilización más articulada, un proyecto de país que se había ido construyendo durante los últimos 20 años por el periodo neoliberal, pero en la actualidad estamos saliendo del MAS, estamos saliendo del movimiento al socialismo, estamos saliendo de una era que duró también alrededor de 20 años, entonces es difícil que en esta lucha se articulen rostros importantes. De hecho, Mario Argollo u otro tipo de rostros no tienen la capacidad estratégica ni el peso simbólico para dirigir estas movilizaciones. Yo creo que ahí hay que ser sinceros. Pero además no tenemos ningún proyecto de país. Lo que nos estamos disputando no es en realidad una agenda o un proyecto de país. Lo que nos estamos disputando es que todos los derechos que se habían conseguido en el periodo del Estado plurinacional no retrocedan, no nos lo quiten. Lo que se está disputando ahora es el poder que se consiguió, la potestad de convertirnos en ciudadanos. Eso se está perdiendo por el gobierno de Rodrigo Paz, que nos reduce, nos minimiza, pero además nos segrega para que ellos puedan consumir toda la gestión a partir de sectores aliados y nos dejen a nosotros otra vez, ¿no? Como aislados del poder, aislados de la representatividad, aislados de que se materialicen nuestras denuncias, nuestras carencias y nuestras exigencias. Dijiste, lo que está disputando es el poder que se consiguió, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta sociedad, la sociedad boliviana o la sociedad que disputó ese poder en ese momento, que consiguió derechos, que fortaleció, digamos, ese poder, ¿no? Mira, durante estos 20 años los movimientos sociales han estado replegados. ¿Por qué? Porque había, ¿cómo te puedo decir? Cierto pacto con el MAS, un pacto implícito, no declarado, pero implícito, de que había un respaldo hacia el gobierno del MAS, había un respaldo hacia el gobierno de Evo Morales. Obviamente los movimientos sociales, frente a amenazas mayores, como es la derecha, van a hacer un respaldo implícito al gobierno del MAS, que era un gobierno de izquierda, ¿no? Pero lastimosamente yo creo que también eso fue aprovechado por el gobierno masista para fracturar los movimientos sociales, para dividir y hacer sectores paralelos de estos movimientos sociales, para enfrentar dirigencias, para consumir liderazgos, y el resultado de eso es hoy. Vemos a una población fuerte, decidida, sin liderazgo, Ahí está. sin estrategia y sin rumbo. ¿Por qué? Si te hago un análisis honesto, te puedo decir que esta población conseguiría la renuncia de Rodrigo Paz. Lo haría, a pesar de los fallecidos que podrían haber, a pesar del desgaste emocional y psicológico que podría resultar, y a pesar de la fractura social que se podría generar, lo haría la población. Tiene la capacidad y la fortaleza de poder hacerlo. Hemos tenido la capacidad y la fortaleza de hacerlo desde años. Pero ¿qué pasaría después de Rodrigo Paz? No tenemos liderazgos de izquierda, no hay liderazgos campesinos, no hay liderazgos del sector popular, ni desde el campo intelectual, ni desde el campo de la fuerza política. Y si llamamos a una nueva elección, ganaría otra vez la derecha. Claro. Ganaría otra vez la derecha. Porque Rodrigo Paz surge justamente de una situación en donde ya no había liderazgos políticos de izquierda, donde la gente se había cansado de esos liderazgos, pero además se había cansado de los liderazgos de la época de la privatización, de los 90.
y en la actualidad ya no tiene más liderazgos, ya no puede realizar un trabajo rápido como para encumbrar a alguien de su sector. Es difícil hacerlo en 3 meses si es que se llaman elecciones. Entonces, esto también deviene del MAS. Y es por eso que estas movilizaciones, si tienen legitimidad, justamente es porque ya no existe el MAS. Y de hecho, las movilizaciones campesinas durante mucho tiempo han funcionado con o sin el MAS, con o sin Evo Morales. Y la gente ya no quiere tampoco a Evo Morales. Cuando se vincula estas movilizaciones a Evo Morales, es una falta de entendimiento del proceso histórico que ha requerido que estas movilizaciones, que estos sectores se sigan articulando. Es un proceso de años, la articulación de estos sectores. Años. Y nadie lo puede entender. Los intelectuales de derecha están como, oye, pero ¿cómo se movilizan? Debe haber dinero atrás, porque no lo entienden. No entienden que esta articulación viene de años y que lastimosamente estos sectores han perdido, yo creo que al liderazgo más importante que tenían, que era Felipe Quispe, que era el Maicu, le llamaban. Felipe Quispe ha liderado estas movilizaciones durante años. Lastimosamente su fallecimiento nos dolió a todos porque justamente ya no tenemos liderazgos. Ni siquiera desde este campo alternativo que era Felipe ya no hay. Entonces yo podría decir eso, ¿no? Consecuencia de esta crisis de representación no solamente viene por la derecha, no, también viene por la izquierda. También viene por la izquierda, una izquierda que no ha podido tomar un rol fundamental y generar liderazgos dentro de estos espacios políticos para que justamente la gente no tenga que elegir entre gobiernos de derecha. Y lastimosamente, como decía, ¿no? Quizá se podía llegar a una renuncia, yo creo que sí, pero no sé si sea muy inteligente hacerlo en la actualidad. Claro, es una buena pregunta y en el contexto en el que están es como impredecible lo que pueda llegar a pasar. Exacto. Uh-huh. Es impredecible, totalmente. Hace ya unos días se está debatiendo se empezó a instalar esto sobre el posible estado de excepción. ¿Qué implicaría eso para la población movilizada hoy y para los derechos democráticos? Bueno, el estado de excepción, lastimosamente, porque ya no tenemos la ley 1341 que lo abrogó el Senado y lo abrogó la Cámara de Diputados y promulgó esa abrogación el presidente, es que la población ya no va a tener garantías de que el trato que reciban por parte de la fuerza militar sea humana. Porque lo que hacía esta ley de regulación de un estado de excepción era justamente que estas personas que estén en una situación de conflicto o estén en una situación de militarización reciban un trato integral de respeto a sus vidas. ¿Por qué? Porque incluso este marco regulatorio hacía que tanto instituciones como derechos humanos, instituciones de organismos internacionales y el mismo presidente rinda informes de todas las medidas que han tomado. Si un policía ha levantado un arma, eso tenía que tener justificación, informe, todo. Si un policía ha matado a un ciudadano, le ha disparado a un ciudadano, eso tenía que tener informe y todo lo que tenga que ver con fiscalización de instituciones de derechos humanos. En la actualidad ya no hay. Ya no tenemos ese marco regulatorio por, yo creo que un parlamento sumamente inhumano, sumamente irresponsable frente a la situación que podría suceder y que derivaría en asesinatos injustificados de la población. Todavía no se ha dictado un estado de excepción, pero esto no se podría descartar, porque este es un gobierno que no quiere dialogar, que no quiere negociar, que no se acerca a los sectores movilizados y que tampoco quiere renunciar. Entonces, ¿qué le queda después? La fuerza bruta, ¿no? Ni siquiera la fuerza, que puede haber una fuerza medida de intervención militar y policial. Una fuerza bruta, no regulada, no limitada. Eso yo creo que es lo peor que le podría pasar a una población que ya está deshumanizada, que ha recibido insultos racistas de la misma población, del sector popular también, que ha recibido insultos del gobierno, que recibe todos los días y constantemente una violencia ejercida por la policía y los militares, por las represiones que hay. De hecho, hoy fue la marcha de las mujeres campesinas y las mujeres trabajadoras
y también cercaron el Palacio de Gobierno para que no puedan pasar. Si bien no ha sido una represión, porque entiendo que porque son mujeres, esto no significa que en las marchas mixtas estas mujeres no sean reprimidas, abusadas también por la policía. Entonces, tú dices, exacto, hay cierta limitación de la policía en la fuerza militar, pero en un estado de excepción, el bloqueo es una amenaza. En un estado de excepción, la protesta es una amenaza. Y como es una amenaza, se justifica, y se justifica con más violencia. Ese yo creo que es el problema. Sí, sí, porque ahí la situación escalaría, digamos, a un saldo mucho mayor de lo que se tiene ahora. Claro. Qué fuerte, totalmente. Qué fuerte viendo el saldo, la situación de las detenciones masivas, las muertes, las irregularidades, las vulneraciones. ¿Qué otra cosa están haciendo las organizaciones para rechazar esto, además de movilizarse y reclamar a la comunidad internacional? ¿O sería reforzar este mismo pedido? Mira, lo que yo percibo ahora es, uno, el gobierno no va a renunciar. No lo va a hacer. Tendrían que pasar situaciones extremas para que lo haga. Y yo creo que nadie quiere que esas situaciones pasen. Por lo menos yo no quisiera ver más fallecidos. O sea, cargamos, los aymaras del sector campesino carga muertos desde años, o sea, años que han tenido que luchar, ser reprimidos, asesinados, disparados con bala. Y lo que yo percibo en la actualidad es, si el gobierno no renuncia, si el gobierno no quiere renunciar, hay que buscar otros mecanismos para poder enfrentarte a su gestión. Porque si hoy nos rendimos, yo creo que sería honesto decir que podría valer la pena, porque no hay un liderazgo mayor, y en un caso de una nueva elección no tendríamos posibilidades tampoco de una garantía representativa, no las hay. Pero si hoy nos rendimos y decimos, ok, que siga el gobierno, lo que se puede hacer principalmente es usar justamente este tiempo para rearticular la organización social. Obviamente en un periodo post-MAS articularlo ha sido difícil. De hecho, a mí me sorprendió que la gente siga movilizada después de un periodo en donde la gente ya no salía tanto. Las organizaciones sociales, como te decía, estaban fragmentadas y hoy aparecieron fortalecidas con mucha fuerza. Pero esa fuerza hay que saber dirigirla. Y si no tiene dirección, lastimosamente va a haber fallecidos. Lo que yo podría decir, más allá de los organismos internacionales, porque a mí los organismos internacionales no los he visto, no sé qué tipo de trabajo están haciendo, incluso la Defensoría yo la he visto muy lenta en el hecho de hacer informes, ir a visitar a los heridos, ir a visitar a los enfermos, a los fallecidos. Lo he visto con mucha ineficiencia. Yo creo que hay que pensar en la gente. Y pensar en la gente es entender que hay una fuerza increíble de la población, pero que no hay una dirección clara. Y mientras no hay una dirección clara, lo que podemos hacer es ser inteligentes. Si no hay inteligencia en el gobierno, si no hay sabiduría en el gobierno, la población tiene que ser inteligente y sabia. Si no, podríamos recurrir a situaciones catastróficas para la población. Y eso va a ser solamente un desgaste, va a generar mayor ira y dolor en la población y posiblemente eso incluso podría desarticular los movimientos por enojo, por rabia. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy certeros en esta decisión. Así que si hay alguna posibilidad de negociación, porque en el diálogo yo no creo mucho, pero sí en la negociación, yo creo que habría posibilidad de tomar esta medida de negociación para hacer agendas conjuntas de sectores movilizados como el transporte, por ejemplo, como los sectores campesinos, por ejemplo, maestros rurales, por ejemplo. ¿Cuáles son sus agendas? ¿Por qué están luchando? ¿Cuál ha sido la motivación para salir? Hagamos que el gobierno lo cumpla y hagamos procesos de fiscalización más duras. En ese proceso yo te aseguro que van a nacer dirigencias y van a nacer liderazgos más sólidos, que no se van a ir un día como Mario Argoyo, porque ahora, como te digo, o sea, no sabemos dónde está, y yo no quiero romantizar la persecución política, pero creo que en una situación en donde se necesita de verdad un liderazgo, yo creo que hace faltan mayores, o sea, rostros con mayor convicción, ¿no? Y yo creo que la COP
que es la Central Obrera, no la tiene todavía. Las personas que estos días han ido apoyando la movilización no la tienen, porque es muy pronto, en 6 meses tampoco puedes construir discurso, narrativa, liderazgo, no puedes hacerlo. Pero si hay un proceso ya de articulación inmediata que surgió justamente por la urgencia, se puede trabajar mucho mejor en ese aspecto. Yo creo que Bolivia le ha demostrado al mundo que la injusticia se puede responder. Hay que responder ante la injusticia, pero también hay que responderla con inteligencia y ese proceso van a demorar años. Hay que dejar que el gobierno haga su gestión. Yo creo que hay que dejarles que haga su gestión, pero en ese proceso de que haga su gestión también hay que cuestionar. Hay que crear liderazgo, hay que crear agendas conjuntas y hay que crear un proyecto de país. Por lo menos esta crisis nos ha dado la luz para saber hacia dónde hay que dirigirnos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos está faltando? Yo creo que no hay que desaprovechar este momento. Por lo menos esta es mi lectura. Creo que hay que ser honestos. Nos falta mucho, pero tenemos lo más importante, que es la fuerza, la movilización. Sí, es importante reconocer esa fuerza, ese poder que han logrado, y no me quepa duda que hacer un análisis mucho más profundo es necesario para tomar decisiones colectivas. Y quiero destacar también la figura, la importancia, mejor dicho, el rol y tan importante del Malcu Quispe. Tras su fallecimiento, como que nos dejó huérfanos, ¿no? Habrá que ver cómo se construyen ahora nuevos líderes. Los liderazgos van a nacer. Bolivia siempre ha tenido la capacidad de generar liderazgos importantes y que han relucido en el campo popular. Felipe Quispe nace de eso, ¿no? Y aunque hay muchos cuestionamientos a Evo Morales también nace del sector sindical. Muchas figuras mineras, también Jaime Solares, que hoy él era un dirigente minero, hoy también reluce en el campo. Pero ya son personas viejas, yo digo, no en el sentido negativo, ya son personas que ya han cumplido su rol, ya son personas ya más adultas. Entonces se necesita renovar, hacer un balance de la situación y ver hasta dónde podemos llegar, tanto personas que nos dedicamos a la escritura, al enfrentamiento político desde el campo de la escritura, como personas que están en el sector de la movilización. Eso también nos falta, porque el Malcu era escritor, era intelectual también, y hacía un trabajo intelectual con jóvenes. O sea, no había una división entre la intelectualidad y la fuerza política. Hoy sí se nota mucho esa división que hay entre la intelectualidad, la escritura y la fuerza política. No estamos comunicados, no estamos interactuando. Entonces, eso también hay que configurarlo, hay que armarlo, y eso tarda mucho. Entonces, las falencias del gobierno yo creo que nos van a mostrar el camino. Entonces, no está tan difícil la situación en ese sentido, pero obviamente por los fallecidos, la gente reprimida, yo creo que hay que hacer una agenda conjunta de transparencia de esas muertes, de transparencia de los procesos judiciales de los detenidos. Yo creo que lo inmediato es que estas personas que han luchado en pos de la renuncia de Rodrigo Paz no queden solos, no queden aislados, sino que más bien hay que fortalecer justamente una agenda conjunta para que estas personas salgan en libertad y que las personas fallecidas y heridas también reciban cierto tipo de apoyo, para que obviamente no sea todo en vano. Y nuevamente las agendas sectoriales también tienen que estar en una mesa de negociación. Yo creo que lo más pronto y lo más posible sería eso, ¿no?